Mi nombre es Daisy Rodríguez, hago parte de la competencia de Derechos Fundamentales para el Trabajo y del grupo de trabajo de Instructores SENA 2025. La competencia que vamos a ver en estas 6 semanas se llama Ejercer Derechos Fundamentales para el Trabajo de acuerdo al reconocimiento de la dignidad. Esta competencia es una competencia transversal, lo cual ha sido producto de la lucha interna del sindicato SENA a nivel país para que las aprendices y los aprendices puedan lograr entender sus derechos, deberes, mecanismos de materialización y entender un poco la relación de los convenios internacionales con la Constitución política en pro de ejercer activamente la ciudadanía y que puedan aprender a conocer los mecanismos para hacer valer cualquier situación o vulneración de derechos que se presente. Para ello, hay 4 resultados de aprendizaje que ustedes van a ver conmigo a lo largo de cada sesión. El primer resultado de aprendizaje es valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en un estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. El segundo es practicar los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo a la Constitución política y los convenios los convenios internacionales. El tercero es reconocer el trabajo como uno de los elementos principales, primordiales para la movilidad social y la transformación vital. Y el cuarto, que va muy enfocado a los derechos colectivos, es participar en las acciones solidarias orientadas al ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y la naturaleza. Esos son los 4 resultados de aprendizaje de la competencia de derechos fundamentales para el trabajo. Mi nombre es Daisy Rodríguez y ustedes, pues por medio de la plataforma Sajuna, tienen contacto conmigo si me llegan a requerir en algún momento por medio de la burbuja de mensaje o a mi correo de jrodriguez@sena.edu.co, que también está en mi perfil de Sajuna, donde ustedes pueden como tener acceso a esa información. No siendo más, hoy arrancamos nuestro proceso interno. Para ello quiero que sepan que la metodología de la competencia, yo como instructora le doy una modificación de la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje da unos pasos de cómo se ejecuta cada actividad. Sin embargo, desde que llegó la inteligencia artificial y la búsqueda de la lógica personal y profesional, donde lo que me interesa es que ustedes aprendan a tener un análisis crítico de lo que tenemos en el país, hago algunas modificaciones de la guía. Eso no significa que va usted ejecutarla como tal. Ejemplo, si usted no se vincula a esta sesión sincrónica y tampoco ve el video, la educación virtual lo que me permite es que usted por medio de la guía cumpla los requerimientos de la guía, vea el material de apoyo y cargue la información y yo se la voy a leer, se la voy a analizar y según corresponda será aprobada o será devuelta para hacer alguna modificación y aprobarse posteriormente. Si usted se conecta o ve el video, va a darse cuenta que cada semana yo voy a hacer algunos ajustes como más flexibles a la hora de la entrega. Y cualquiera de las 2 opciones va a ser válida y las voy a calificar como tal y no va a tener ninguna modificación en temas de nota o de alguna calificación por hacer la opción 1 o la opción 2. ¿Es entendible eso hasta allí? Wilson y Fernanda, que me cuenten si lo comprenden. Sí, sí, señora. Perfecto. Acorde a lo que me estableció el jefe de grupo, Carlos Cortés, se va a dar apertura a las actividades los fines de semana. Entonces, ustedes pueden realizarla entre semana y el fin de semana la cargan. Yo cierro cuando se acaba el fin de semana y hago el tema de calificación y les entrego un informe parcial semanal. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Perfecto, listo. Teniendo en cuenta eso, entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando vean mi pantalla, por favor. Ya la estamos viendo, pues. Listo, bien. En la guía de aprendizaje, ustedes van a encontrar la información de la competencia de derechos fundamentales con este código. Este es el código de la competencia, se los voy a dejar para que ustedes lo tengan claro.
Los voy a dejar acá en el chat. Listo, bien. Las primeras actividades que tenemos como en esta formación son, ya las voy a ubicar acá, en las actividades del aprendizaje de la competencia de ejercer derechos fundamentales con base a la dignidad humana. Lo primero que les va a pedir a ustedes es un taller, que es este que está aquí, ¿cierto? Ese taller lo que me va a dar, lo que pregunta es prácticamente que usted se ubique a nivel comercial, a nivel económico, cómo está su municipio, su región. Adicional, qué tipo de trabajo se dan. Por ejemplo, el eje cafetero es conocido por el café, por la industria, por la confección, por los emprendimientos como tal. Pero si yo, me estoy inventando, ¿no? Pero si yo me voy a, no sé, a la costa, muy probablemente el tema de pesca, si yo me voy a un municipio específico en temas agrícolas, una cosa es vivir en Dos Quebradas a vivir en Bogotá, que a vivir en Soacha, o a que vivir en Chía, ¿cierto? O vivir no sé, en Bucaramanga que vivir en Girón. Entonces eso va a cambiar un poco la dinámica económica, aunque estén muy cerca. Lo que quiero en este taller o lo que piden en este taller es que ustedes se puedan ubicar en ese espacio geográfico. Luego les dice que es como que consulten un documento que está aquí, que ese es un libro. Ese libro prácticamente a nivel económico, antropológico, social, sociológico y político establece un poco la historia de los derechos humanos, cómo a nivel de lo que es la colonización, la construcción social, la civilización y la evolución del ser humano hasta llegar a nuestros tiempos, de forma concreta o coherente o engranada, ha sido también la evolución de los derechos humanos. Y establece que hay como unos conceptos fundamentales en ese libro que nos van a permitir entender un poco lo que es el trabajo en Colombia. Entre esos conceptos están estos: trabajo, precarización, tercerización, deslaborización y su relación con la dignidad humana. Y les está pidiendo que hagan un mapa conceptual, ¿vale? Un mapa conceptual que tenga pues estos conceptos, valga la redundancia, de manera específica. También le piden una línea del tiempo. Yo no les voy a pedir la línea del tiempo. Entonces, con que ustedes me hagan un taller y me respondan las dos primeras preguntas y me hagan el mapa conceptual, yo lo califico. Si alguna persona desea hacer la línea del tiempo, lo puede realizar y también se lo calificaré, listo, para que lo tengamos en cuenta. Bien. En la guía de aprendizaje, claro, hasta ahí la primera evidencia que me deben entregar. Sí, sí, por mi parte, sí, señora. Listo, perfecto. Yo les voy a preguntar mucho porque como hago ajustes, quiero saber si me están entendiendo. Bien. ¿Cómo se va a entregar ese taller? ¿En Word o PDF? Con normas APA. Por ende, lo que sí o sí no es negociable en la competencia es que no usen las referencias bibliográficas. Actualmente en Colombia no existe una norma que me establezca y me rija y me configure la inteligencia artificial. Por ende, hay varios vacíos legales que deben ser ajustados a la norma, sobre todo en derechos de autor en Colombia. Sin embargo, mientras eso no sucede en el país, ustedes pueden hacer uso de la inteligencia artificial de manera como muy abierta. Pero sí les pido que en mis documentos me establezcan, si eso viene de inteligencia artificial, qué inteligencia artificial están usando. Porque hay unas inteligencias artificiales que sirven para cada cosa y hay unas propias para el derecho. Pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones. ¿Vale? Bien. La segunda evidencia que nos pide es un foro y el foro tiene unas preguntas. Yo no les voy a pedir ese foro, no deben realizar ese foro, listo, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes se preguntan por qué no, porque un foro busca un análisis crítico y una construcción y un debate, no busca responder preguntas que tienen que ver con teoría. Por ende, no vamos a hacer este foro, ¿listo? ¿Claro está ahí? Sí, señora. Bien.
y les pide a ustedes luego un informe, que es este que está aquí. Según los conceptos de derechos humanos, establece un montón de preguntas. Es un informe de 5 puntos y cada punto tiene muchas preguntas a responder, qué es el trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente, cómo definiría el trabajo digno, por qué hablar del trabajo digno, ¿cierto? El segundo punto que es como que revisar un párrafo y responder con base al párrafo. El tercer punto que es responder unas preguntas con base al párrafo anterior. El punto número 4 que es como responder unas preguntas con base a una lectura de los derechos fundamentales del trabajo. Y según una cartilla, le hacer la lectura y responder esas preguntas. Usted lo puede hacer así. O puede coger el primer punto, mirar esas preguntas, indagar, revisar el documento, mirar un video, mirar en la IA, mirar en Google, mirar en cualquier, hacer llamada a un amigo, preguntarle a la gente qué opina. Y con base a eso, usted lee estas preguntas y me arma un análisis crítico frente a estas preguntas. ¿Cómo así? Usted va y busca qué es trabajo decente. Va y busca los principios del trabajo decente. Va y busca lo que es el trabajo digno. Va y busca la diferencia muy probablemente entre lo que es el trabajo digno y el trabajo decente. Revisa cómo influyen estos conceptos en lo que es el trabajo digno y el trabajo decente. Y con base a eso, usted se supone que le pregunta a los amigos y familiares y describe cómo trabajan y si hay condiciones inadecuadas en el trabajo o su experiencia personal. Y con base a eso me da un párrafo de un análisis de lo que usted opina de eso. ¿El trabajo decente sirve, no sirve? ¿El trabajo digno existe en Colombia o no? ¿Por qué no? ¿Usted qué cree? ¿Qué opina? ¿Qué ha vivido? ¿Qué desde su experiencia? ¿Cómo lo ha visto en el país? Y ya. Profe, que yo no sé escribir, que yo no sé cómo expresarme, yo no califico, o sea, sí uno sí debe calificar un poco de redacción y coherencia, pero si usted habla coloquial, si usted no habla técnico, si usted está colocando una opinión personal con base en una información, por mí está bien. Quiero empezar a generar ese análisis de ustedes, más que si aprendieron o no a investigar en Google. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Perfecto. Listo. Esas son las actividades que tendríamos esta semana. Les doy apertura el viernes. El viernes estamos a 15 de agosto y doy cierre, como el 18 es festivo, doy cierre el 18 de agosto a esas dos actividades, el taller inicial y el informe de las preguntas. Ambos deben ser entregados o en Word o en PDF con referencias bibliográficas. Si no se entregan con referencias bibliográficas, yo no lo recibo y lo voy a devolver, aunque sea un muy buen trabajo. ¿Listo? No siendo más, voy a arrancar lo que es la teoría de lo que tenemos. Para ello, voy a entrar al material que ustedes tienen acceso en su plataforma. Y el material es este que está aquí, donde hay un concepto, un apartado introductorio que habla del entorno del ejercicio de los derechos en el SENA, que el sindicato fue el que lo creó, que busca generar una participación activa de la sociedad, que los aprendices y las aprendices conozcan la Constitución, conozcan el convenio internacional, sepan lo que es la Organización Internacional del Trabajo, se actualice a nivel de una participación ciudadana laboral activa con base a lo que es la dignidad humana. Por eso, el siguiente punto es trabajo, sociedad y dignidad humana. Y ahí me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes puedan entender un poco los conceptos de dignidad humana. La dignidad humana se ha visto desde siempre y uno de los derechos fundamentales desde Egipto, desde la esclavitud de los faraones hacia su pueblo y mucho más antes, se daba todo el tema de discriminación y vulneración por no tener una línea noble de origen sanguíneo, o, por no o se también un tema por nuestro color de piel o por nuestras características. El ser humano siempre buscó creer o sentía que habían diferentes razas a nivel del ser humano. Hoy en día entendemos que no hay diferentes razas, hay etnias con características específicas, pero la raza es una y es la raza humana.
Y eso se dio para comprender que el ser humano empezara a entender un poco el derecho a la vida, que es el derecho fundamental y primario que tenemos a nivel globalizado en la evolución humana. Siempre buscamos ese derecho a la vida, y ese derecho a la vida, ¿con base a qué? A la dignidad humana. Entonces, varios autores empezaron a indagar sobre ese tema. Una persona que fue Sócrates, el padre de la filosofía, empezó a buscar lo que era lo bueno, ¿no? En la vida, y a cuestionarse eso y a hacer el bien. Platón, que fue su discípulo, entonces indagó un poco lo que es el bien y lo que era bueno para la sociedad y cómo el comportamiento humano interfería en eso de hacer el bien. Luego llega Aristóteles, y Aristóteles crea como es el padre de la ética, el que le da el nombre a la ética, y la ética es el estudio del comportamiento humano, como varios procesos de las ciencias humanas que buscan entender ciertas dinámicas humanas. También llega el tema religioso, digamos que en Colombia el tema de la colonización nos trae una religión católica y nos dan los 10 mandamientos y nos dice que debemos actuar y obrar desde una mirada del pecado, de que Dios nos está viendo, de que hay un infierno, hay un cielo. Luego Einstein, digamos que con varios procesos normativos, como experienciales o experimentales, estableció que la luz era la ausencia de oscuridad, bla, 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 y empieza ahí como a indagar en todo lo que es oscuro, bueno y malo, y el derecho como otra rama. Más que lo bueno o lo malo, estudia lo que es correcto o incorrecto según la normatividad vigente. Y allí entonces surge lo que es la dignidad humana para Colombia a nivel constitucional. Y para Colombia a nivel institucional, según la Constitución, y la normatividad, se establece la sentencia 401 del 92, lo cual plantea los fundamentos jurídicos de la dignidad humana en Colombia. Es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución, que tiene valor absoluto, no susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia. El respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Hace mucho tiempo, eh, pasaron varios procesos paradigmáticos del comportamiento y estudio de lo que es la evolución humana. Entonces existía, por ejemplo, los informes médicos, eran muy importantes, o toda la visión médica, ya luego una visión asistencial, ya luego una visión asistencial, hasta que llegó un enfoque, que es el enfoque de derechos. Desde que llegó el enfoque de derechos, todo se basa en los derechos humanos o en los derechos en el país. Qué pena. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que ustedes entiendan, y todas las personas que me ven, según Pérez Royo, las personas somos iguales ante la política o ante la Constitución y existencialmente diferentes, dicen Pérez Royo. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes nacen y solamente por el hecho de nacer, aunque sean de la misma placenta o tengan hermanos gemelos o sean de la misma madre, lo que sea, son existencialmente diferentes. No hay una persona igual a otra. Puede tener características parecidas o puede tener algunas características o cualidades que se convergen o que sean homogéneas entre sí, pero no hay una persona 100% igual a otra. Sin embargo, al interior de la Constitución, todos tienen derechos y deben ser respetados como tal, independientemente de sus diferencias. De allí la importancia del concepto de igualdad y equidad. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? ¿Alguien de los que está conectado? Ay, profe, qué pena, ¿sí me escucha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diana, si te escuchamos. Ay, gracias. Bueno, profe, digamos que la diferencia para mí, digamos, a lo que tengo entendido entre equidad e igualdad, Ajá, digamos, la igualdad se refiere a todo, digamos, como a todos el mismo trato y oportunidades, ¿cierto? Que esa sería sí, la equidad. Y lo que es la, ¿qué? Ay, no se me fue la paloma. igualdad y Lo equidad. que Sí, lo que es la igualdad es dar a todos, digamos, es dar a todos lo mismo mientras
en este caso, digamos como las mismas oportunidades sin diferencia alguna. Tal cual. La igualdad en los términos colombianos es todos en la cama o todos en el suelo, ¿cierto? A todos por igual. En esta imagen que tengo acá, pues si se dan cuenta, no importa la estatura, los tres personajes quieren ver el partido de béisbol. Pero como es igualdad, les doy a cada uno un cajoncito de madera y así no alcancen a ver porque uno es más pequeño o de talla más baja y otro de talla más alta, pues no importa porque esa es igualdad. Pero la equidad me dice, ve, lo ideal es que pues vean el partido de béisbol, ¿cierto? La igualdad de oportunidades, que todos tengan la oportunidad de ver el partido. Entonces, no es darle a todos por igual, sino lo que necesiten para poder ver ese partido de béisbol. Eso es lo que debemos entender en Colombia. Y la Constitución política sí se basa en ese concepto de igualdad desde la equidad. ¿Qué quiere decir eso? Hay cuatro partes fundamentales a la hora de analizar cuando la norma se ejecuta y cómo ante un proceso judicial se establecen las características y no necesariamente porque la misma situación sea presentada en dos, digamos que en la misma situación, dos personas diferentes, el veredicto, el fallo no va a ser siempre el mismo, teniendo en cuenta a la equidad. ¿Cómo así? No es lo mismo, acá voy a poner esta imagen, no es lo mismo en Colombia tener una persona, una mujer negra en una situación específica, a tener una persona blanca, mujer, en esa misma situación específica. O a tener una mujer, posiblemente trans, que tiene una discapacidad física blanca en una situación específica. A poner una persona mayor, hombre blanco, en esa misma situación específica. O podemos variar con edad, discapacidad, situación económica, orientación sexual, etnia, nacionalidad, bueno, podemos hacer cualquier interseccionalidad y eso va a generar que la equidad tenga que jugar mucho en temas de la norma. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. La sentencia 401 y 92 de Derechos Fundamentales para el Trabajo me establece tres conceptos básicos a tener en cuenta o tres partes de la norma. Y es vivir como yo quiero, vivir bien y vivir sin humillación. ¿Eso qué quiere decir? Según el Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos, llamado PLANET, establece que usted tiene derecho a ubicar su casa como la considere, vivir si quiere al lado del río, si quiere al lado de la montaña, vivir en el desierto, vivir en la Guajira, vivir en el Amazonas, si usted así lo considera, y está en el estructurado en un lugar desde el POT donde se pueda vivir, ¿cierto? El vivir bien es todas esas condiciones que pueden generar, perdón, y el vivir como quiere también un plan vital, ¿no? Que tengamos una proyección, que diga que quiero ser, quiero estudiar esto, quiero proyectarme de esta forma, quiero trabajar en tal lado. Y el vivir bien tiene que ver con las condiciones materiales básicas de las necesidades básicas insatisfechas, que tenga acueducto, que tenga luz, que tenga tres comidas, que tenga un techo donde vivir, bueno, las necesidades básicas insatisfechas. La NBI tiene pues unos vacíos también como todo. Y yo lo relaciono mucho, por ejemplo, el CISBEN. Cuando uno hace la encuesta del CISBEN, el CISBEN digamos que pregunta cuántas habitaciones hay. Y las habitaciones también cuentan la cocina y el baño, la sala, por ejemplo. Entonces, si solamente hay una habitación, pues en realidad el CISBEN lo va a ver como dos habitaciones, porque la sala cuenta como habitación. Pero va a haber una pregunta que me pide si hay sala comedor o si hay sala. Y eso va a contar como una habitación adicional. Entonces, a veces esos vacíos generan de que las personas, que el CISBEN como tal no estructure o no me entregue una información fiel, digna a la realidad. O, por ejemplo, hay una casa de 10 habitaciones, pero es que resulta que en esa casa de 10 habitaciones viven 50 personas y son 50 y son 15 familias. Eso no me lo va a realizar el CISBEN. El CISBEN no me va a decir como cuántas familias hay, no existe. Sí, no me establece cuántas habitaciones hay en la estructura de vivienda. Y eso hace que los porcentajes a la hora de analizar el CISBEN pues sean un poco difusos y ha pasado mucho en los últimos años. Eso también pasa en esa checklist de vivir bien, en necesidades básicas insatisfechas.
La dignidad humana sin humillación. Y al trabajar el concepto de sin humillación, sí hay que tener una situación clara. Y es que todos venimos desde, tenemos una maleta cultural, que a veces una maleta cultural que a veces antes de nacer ya no la han impuesto. Los papás se enteraron que tenemos, que van a tener un hijo y ya quieren que sea niño o niña, ya quieren el color azul y rojo, rosado, bueno, como todo lo estructural, tradicional, heteronormativo, que ya se ha venido transformando en estos últimos 20 años. Mm, pero igual tenemos la maleta cultural, si es del eje cafetero, si es de la costa, si es del Amazonas, ya nos establecieron hasta cómo nos vamos a vestir según el clima, qué vamos a comer según la sociedad o según lo que esté pasando en la economía y en la gastronomía del sector donde estamos, qué vamos a estudiar o si es pública o privada. Y hay varias cosas que antes de nosotros nacer ya estaban estructuradas, si vamos a ser católicos o budistas o teos o ateos y demás, ¿cierto? Y eso implica que generemos varios procesos de prejuicios, de imaginarios, y nos enseña la comunicación y las redes, y hoy en día TikTok, y hoy en día todo este tema de marketing digital, nos están bombardeando con mucha información, pero también nos están diciendo de alguna manera cómo pensar y cómo debemos visualizar. Siento que los últimos 30 años también han permitido hacer unos pasos agigantados en lo que es romper esos estereotipos culturales tradicionales y empezar a reconstruir y a transformar esos estereotipos que hemos tenido. Sin embargo, persisten en el tiempo algunos estereotipos marcados. Por ejemplo, seguimos creyendo que la mujer linda de 60, 90, perdón, 90, 60 y 90. Sí, 90, sí. O el famoso concepto de proveedor, ¿no? Que ha venido como empezando a tener, a emerger nuevamente después de hace 100 años y empezar a decir que queremos hombres proveedores. Bueno, varias cosas que han venido como volviendo de lo tradicional a dar como un cambio desde el marketing, pero que tiene un análisis antropológico y sociológico que se está presentando allí. A veces o algunas personas nos dicen que los ojos, nos dicen vulgarmente o no sé cómo, una frase que dice, los ojos son el alma, ¿no? Como que son la puerta del alma, lo que tú ves en los ojos del otro es la puerta del alma y conoces el alma de la persona. Me he puesto a analizar el tema y si yo miro los ojos de la gente, tengo ni idea cómo es el alma, no tengo ni idea si es bueno, si es malo, correcto, incorrecto, no sé. Lo que sí sé es que mis ojos son los que ven a esas personas, son los que ven de una manera X o Y. O sea que mis ojos son la puerta de mi alma. Y cómo está mi alma, cómo está mi cultura, cómo están mis estereotipos, cómo están mis prejuicios, es como yo me relaciono hacia el otro. Hay varias metodologías, está la metodología del espejo, la metodología de los 3 dedos, que es que mientras yo señalo a una persona, 3 dedos me señalan a mí, ¿cierto? Y hay varios procesos para poder entender que a veces lo que pensamos del otro dice más de mí misma que de los demás. Eso no quiere decir que a veces lo que yo piense del otro lo esté expresando, pero sí hay que identificar que hay varias ocasiones que eso sí tiene una marca desde la herida, una marca desde de lo como yo me estoy relacionando. Por ende, vamos a hacer un ejercicio que es un video. No tiene audio, o sea, el video sí tiene, pero por alguna extraña razón, hoy mi computador, o sea, como que algo le pasa y no quiere como mostrar el audio, pero yo les voy a ir contando un poco del experimento. Es un experimento social que lo realizó entonces sientan a unas personas a ver unas imágenes y a preguntarles qué opinan de esa persona y a qué se dedica esa persona. Entonces yo les voy a preguntar, ¿ustedes qué se dedica esta persona? A nivel productivo, ¿no? Recuerden que esta competencia es laboral. ¿Ustedes qué creen que esa persona hace a nivel productivo? ¿Qué se dedica? Música, música. Cualquiera que me quiera contar. Profe, ¿será que pues para mí es como algo de tema Mira, audiovisual, ¿están? ¿No ¿no? están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló?
Sí. Sí, profe. Esta persona a nivel productivo, ¿ustedes qué creen a qué se dedica? Al Como a gimnasio, temas audiovisuales. ¿Audiovisuales? ¿Qué más? Música. ¿Música? ¿Qué más? al gimnasio, trabaja en un gimnasio. Trabaja en un gimnasio, listo, voy a avanzar. ¿Esta persona a qué se dedica? Está jubilada. Jubilada, ¿quién más? Pensionada. Yo diría también que está pensionada. Listo. Mm, de una banda de rock o algo así. Ok, una banda de rock, ¿qué más? Es que tiene cara como de chef. Un cara de chef, listo, bien. Vamos. Entonces, bueno, yo les voy a mandar este link. Las personas empiezan a hacer lo mismo que ustedes hicieron, a opinar, ¿no? Por ejemplo, para mí ese pelado tiene una moto Harley, o sea, es rockero. Y empiezan a hacer como ese tipo de ideas de las personas. Y luego entonces de las opiniones dan como estos mensajes. Tardamos pocos segundos en construir un prejuicio. Es maestro. Entonces, efectivamente, Y él es analista de datos. dime. Que es analista de datos, o sea, Entonces, exacto, entonces uno es un pedagogo, este señor es analista de datos y la chica, la señora, es una DJ de electrónica y eso. Entonces les voy a dejar acá el video para que lo puedan ver. Es en poder entender un poco los imaginarios colectivos, como España estando en Europa y nosotros Colombia estando en América y América Latina, pensamos a veces parecido. No es porque tengamos un coeficiente todos igual o porque tengamos, no. Es porque a nivel de imaginarios y de redes sociales y lo que nos han generado como constructo es a nivel global. Y esa es una palabra importante, la globalización. Si los derechos humanos han generado a lo largo de la historia un concepto, o no, han sido vinculados a los conceptos de globalización y han sido permeados y han sido eh, fundamentales en los hitos históricos para poder conocer lo que hoy en día conocemos como la Carta Magna de 1948, como la última de derechos fundamentales, con 3 generaciones de derechos. Entonces es entender que no necesariamente como tú piensas o lo que piensas es la realidad. Yo a veces me pregunto, ¿ustedes cómo saben que los colores que ustedes ven los ven los demás? Yo tengo varios aprendices presenciales que son daltónicos, por ejemplo, y me dicen, profe, yo este color lo veo así, y me lo muestran y digo, ve, y yo lo veo de otro color. Y yo cómo sé que el color que yo veo es real, ¿no? Sabemos que el proceso de colores es una fragmentación de la luz y bueno, de eso vienen otros conceptos y bla, bla, bla. Pero todo lo que opinamos del otro, pensamos del otro, no necesariamente es lo correcto o lo coherente. O la verdad absoluta, es solo una percepción desde mis creencias. Cuando a mí me conocen presencialmente, por ejemplo, dicen, profe, yo no me imaginaba que usted era así. Yo me la imaginaba X, Y o Z. Entonces, todo eso hace que generemos prejuicios. Y en ocasiones esos prejuicios pueden generar procesos de humillación. Ay, mira cómo se peina de feo, ay, mira cómo le ve tan feo el pantalón, ay, es cristiano y los cristianos son del diablo, yo no sé.
tantas cosas que podamos, LGBTIQ más, a ellos están mal, antes pensaban que era un proceso de trastorno, bueno, tanta cosa que puede pasar, ¿cierto? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta allí. Voy a pasarles un video de lo que es la historia de los derechos humanos y que no tiene audio tampoco. Este es más como de imágenes para podernos ya como interiorizar en lo que es lo que van a ser las sesiones de aquí en adelante. Ujú. Y les voy a poner este que está aquí, que tampoco tiene audio, es como una musiquita de fondo que no, pues no dice nada, pues como
Listo. Bien. ¿Entendieron un poco del video? ¿Alguien que me quiera contar? ¿Qué entendieron? Fernanda. La evolución del trabajo, digamos, en el segundo fue la evolución del trabajo que se empezó a utilizar las herramientas, a evolucionar. Y en el primero, pues que siempre han existido, pues, con diferentes nombres, digamos, existió hasta una época que eran los esclavos, los siervos, pero siempre había alguien a quien rendirle, quien entregarle cuentas. Y ya con el tiempo fuimos evolucionando un poco en cuanto a los derechos de como trabajadores. Así es, Fernanda, muchísimas gracias por el análisis. Efectivamente, tiene que ver con la historia de los derechos humanos y el desarrollo como tal de la evolución humana y cómo eso también interfirió después de la revolución industrial del siglo XVIII en todo lo que fue el desarrollo a nivel laboral, cómo se genera una desglobalización a nivel laboral, cómo hay un concepto de precarización y cómo logramos después de la revolución industrial como siglo XIX más que todo. Y pues obviamente cuando llegaron los servicios, la oferta de servicios y demás, y la empresa privada, a lo que fue la tercerización, ¿cierto? Hasta aquí es mi actividad del día de hoy, porque es una actividad introductoria, lo que busca es que puedan ustedes un poco entender en el aquí y en el ahora de lo que son los derechos fundamentales para el trabajo. Recuerden que las actividades son el taller inicial, que son 2 preguntas y un mapa conceptual sobre los conceptos fundamentales que están en la guía de trabajo. Hicimos una reducción al taller, no vamos a hacer los foros, y un informe. El informe tiene 5 puntos, y usted puede dar respuesta a todas las preguntas o hacer un análisis crítico de manera general de lo que usted opina de esas preguntas, que se le vino a la mente al leer las preguntas, y ya. Me lo deben entregar ambos trabajos con referencias bibliográficas y nos estaremos viendo el próximo martes a esta hora. Que tengan buena noche. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar ese